Gracias por mandar entonces esos chats. Cuando quieran interrumpir la clase, háganlo con el micrófono o con una línea de chat, ¿sí? Sí, siéntanse libres de hacerlo cuando me precisen alguna aclaración. Entonces, después surgirán algunos otros temas de manejo virtual. Hace un par de meses entonces que no estábamos dando la clase y siempre es, bueno, algo de nuevo. Bueno, dice abril, pero había hecho una versión de ahora, no cambia por ahora en esta clase. Así que, clase de introducción. Allí vamos a ver las motivaciones, el interés que tiene de hacer nuestra materia, transferencia de calor. Acá nunca es homogénea, ¿no? Los alumnas que la cursan en términos del momento de la carrera, eso quiere decir, la homogeneidad, ¿no? Que suele ser una materia de tercer año, cuarto, pero algunos las hacen cuando está terminando la carrera, por una cuestión de elección. Pero debería ser algo que les permitiera a ustedes decidir la entrada o no a una rama que es la rama térmica, ¿sí? Que tiene varias interesantes materias. Bien, entonces vamos a hacer un repaso muy rápido de termodinámica, vamos a introducir los conceptos de campos de temperatura, flujos de calor, la ley de Fourier, para definir cómo son esos flujos de calor. Vamos a ver un poco sobre mecanismos de conducción en los distintos materiales, gases, líquidos y sólidos. Y por último, la ecuación general de la conducción. También les voy a presentar alguna herramienta que tienen a disposición, gratuita, para organizarse, pensar de poder hacer ejercicios también en forma numérica, sin tener que tampoco caer en programar cosas muy, muy complicadas. Pero yo puse alguna info tipo tutorial en el campus, y bueno, lo vamos a repasar al final de la clase. Así que, bueno, sobre interés y motivación, decidí inspirarme en esta figura de producción propia, en la cual podemos ver en la naturaleza cómo los procesos de transferencia de calor y masa pueden estar presentes, ¿no? Desde el Sol, tener radiación hacia la Tierra, hacia los seres vivos, cómo esta radiación podrá ser reflejada, dispersada, cómo también otros procesos toman lugar, por ejemplo, la convección, cuando estamos en nuestra atmósfera hay aire, hay fluidos en movimiento, entonces allí tenemos convección. El origen de los vientos, por ejemplo, es un origen de convección natural, tema que vamos a desarrollar en la materia. Bueno, también tenemos radiación desde el suelo, cuando veamos ese término, ese tema de radiación, veremos qué queremos decir con térmica infrarroja, por ejemplo. Bueno, fenómenos de evaporación, de condensación, de conducción, también, bueno, dentro de este animal, por ejemplo, podría haber conducción al interior de los vegetales. Una figura así, de la naturaleza bucólica. Pero, bueno, nuestro interés mayor en mecánica tiene que ver con estos objetos que son intercambiadores de calor, ¿no? Calderas, típicamente. También puse un invernadero, que es de nuevo un interés biológico. Y también algo en lo que nosotros podríamos llegar a ayudar a hacer cálculos, por ejemplo, o a entender cálculos en tema de calentamiento global, ¿no? Que se parece el calentamiento que está el planeta Tierra, y tenemos toda una capa de gases. Aquí tenemos el invernadero, ¿no? Una cantidad de vegetación al interior de un edificio, de una construcción de vidrio. Bueno, esos dos efectos son similares, y por eso el nombre de efecto invernadero. Aquí tenemos un colector, es otra forma de intercambiador. Y por último, también estos dispositivos de pequeño tamaño, ¿no? En electrónica vemos que también tienen principios de transferencia de calor que son muy importantes, entonces también podrían necesitar de nuestro diseño. Por eso. Era como un fenómeno en realidad que conoce muchas escalas. Si ustedes se ponen a fijar en sus casas, están llenos de intercambiadores de calor en la vida cotidiana.
Bien, entonces sobre los modos, ahora, los modos que van a significar luego las clases que vamos a ir desarrollando, ¿no? El primero de ellos es conducción. Ocurre cuando consideramos partículas individuales. Ah, perdón, tal vez voy a ver, no sé si hay chats, espero que se vean. Igual cualquier cosa me dicen con un micrófono, ¿sí? Cualquier interrupción que necesiten, me la avisan. Entonces decía, sí, a nivel molecular sucede la conducción en los distintos pues, materiales, gases, líquidos y sólidos, pero no hay movimiento en ellos cuando se consideran los efectos de conducción. Bueno, las distintas temperaturas que toma el material en distintos lugares hace que haya entonces un flujo de calor, una transferencia a este nivel molecular que tendería, imaginando, ¿no? Por ejemplo, esta situación en la cual tenemos el mismo material a distintas temperaturas que, salvo que se esté entregando energía desde algún lado o sacando energía de algún lado, todo esto tendría a uniformizarse, ¿sí? Hacia el equilibrio térmico. Entonces esa tendencia al equilibrio térmico se conseguiría si no hay movimiento y no hay fuentes de perturbaciones, se conseguiría por difusión, por conducción molecular. El segundo modo tiene que ver con el transporte de masas de fluidos. Si bien en el anterior caso es típico, es de sólidos, también puede ser en fluidos que no estén en movimiento, conducción. Pero aquí entonces destacamos que sí, en convección, el modo de transferencia, tenemos un fluido, pero este sí está en movimiento. Y bueno, puede ser considerar distintas masas de fluido, cómo se transmite la temperatura, pero en general, hacia donde los problemas de mayor interés tecnológico para nosotros son aquellos en los cuales hay transferencia entre un sólido, aquí marcado en rojo, una temperatura de pared, con un fluido, que está marcado aquí esquemáticamente en azul, a una temperatura de infinito, y como consecuencia de la mecánica del fluido que se desarrolla alrededor de dicho cuerpo, tendremos soluciones más o menos complejas de convección, ya que el tema mecánica de fluidos es una materia y también muy compleja, muy no lineal. Entonces este modo de transferencia va a heredar toda esa complejidad. Aquí, en esta figura, observamos entonces un flujo uniforme que acomete a un sólido y así hay desprendimiento alternado de vórtices atrás de dicho sólido. Esta es una forma entonces de ver convección externa. También se dice externa porque está externa a las paredes de este fluido, pero también podría ocurrir convección interna, imaginémoslo, imaginemos que tendríamos fluidos, aquí donde tengo la flecha, ¿no? Que esté circulando al interior de este que sea un tubo, ¿no? Entonces tendríamos ahí como flujo en cañerías y de nuevo otro tipo de convección que se llama el nombre de convección interna. Ambos están presentes siempre en problemas de intercambio de calor, como vimos en las fotos anteriores, ¿no? Típicos tubos que tenemos fluido por afuera y por adentro. Bueno, el tercer modo de transferencia. Una pregunta, ¿por qué decía temperatura infinito en un lugar? Es una convención. Bien, gracias por la pregunta. Es una convención que viene de mecánica de fluidos. Ahí no aclaré, conviene hacer esa materia antes de hacer esta materia. Sin embargo, traté de hacer que todos los temas estén autocontenidos, pero bueno, necesariamente, como es el problema de movimiento de fluidos, va a aparecer. Entonces la convención en fluidos de infinito es referida a una temperatura de fluido que no se haya perturbada por la presencia del sólido. ¿Sí? Pues aguas abajo, por acá, la temperatura del fluido irá cambiando. Tenemos algún material ahí para que vean algún ejemplo de temperaturas en un fluido. Bueno, es eso. Espero haber respondido la pregunta. Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces pasamos a la tercera forma. Ahí antes se había puesto temperatura caliente, temperatura fría en conducción y aquí también en radiación, pero fíjense que en este caso voy a destacar solo superficies.
si no hay un medio material que precise vincularlas para que suceda radiación térmica, dado que esta se consigue a través de ondas electromagnéticas. Bueno, ese es el caso típico del Sol y la Tierra. Tenemos vacío entre el Sol y nuestro planeta y llega un montonazo de energía, así que bueno, no necesitamos ahí el medio material. Pero sí estará definido en un primer caso por superficies. Una superficie aquí caliente, una fría, y cómo se relacionarán entre sí geométricamente, leyes que aparecerán. También existirán casos en los cuales gases puedan participar. Ese es un tema de radiación en gases. Y bueno, además de la escala planetaria, hay interés por este modo de transferencia en problemas de hornos, en cámaras de combustión, aparecen así radiación. 1/4, así medio mezclado es un híbrido, un modo de transferencia de calor, tiene que ver con la transferencia de masa. Porque cuando tenemos más de una fase, y aquí este es un problema en el cual tenemos por aire y agua, ¿no? Acá tenemos un conducto por el cual está ingresando aire desde esta entrada hacia arriba, y está ingresando agua desde un cañito por aquí, que será con unos dispersores, ¿cómo es? Fluirá en forma de gotitas. Entonces tenemos aire y gotitas de agua como medio. Entonces se trata de dos fases, y el hecho de que haya más de una fase cambia las ecuaciones de transferencia de calor y las ecuaciones de fluido. Se trata de fenómenos acoplados, y entonces, bueno, los modos anteriores no son exclusivos para transferir el calor. Transfiriendo masa uno puede transferir calor también. Bueno, acá vemos cómo el aire eventualmente seguirá su curso húmedo, cambiando también su entalpía, y el agua también habrá intercambiado con este aire que podría estar, no sé, más caliente, y recuperarse en recipiente abajo. Bueno, es un tema que desarrollaremos en una clase, el de transferencia de masa. Así que bueno, nosotros heredamos problemas que vienen desde termodinámica y los vamos a ampliar. Estos son, entonces, procesos de transferencia de calor. En termodinámica aparecían las variables temperatura, flujo de calor, calor y temperatura, energía interna, y uno se interesaba a esas variables de estado, pero en este caso lo que vamos a hacer es dar una descripción espacial, y eso va a aumentar entonces la complejidad de nuestras soluciones. Entonces acá remarco, la temperatura va a ser una temperatura, una función del espacio y del tiempo, y así también el flujo, la variable flujo de calor, será una variable espacio-temporal. ¿Sí? Entonces aparecerán típicos planteos en los cuales tendremos un problema con temperaturas asociadas y nos interesará, por ejemplo, disminuir o aumentar la velocidad de flujo de calor. Entonces, o también queremos obtener una cantidad de flujo de calor, y entonces, ¿qué temperaturas van a tener que tener nuestros componentes? Bueno, entonces, podría aparecer así cuestiones sobre diseño de geometría, materiales, de nuevo, mecánica de fluidos, modelos para control, en distintos ejemplos. Podrían ser dimensionamiento en edificios, de introducción de aletas disipadoras en radiadores, en intercambiadores, en componentes electrónicos, optimización de la forma de superficies de intercambio, control de temperaturas de una instalación térmica, utilización de materiales refractarios, etc. Bueno, son muchos los problemas que uno puede plantearse. Uno de ellos también es el TP, ¿no? Que es entonces el diseño de un intercambiador de calor, que pasa la temperatura de un fluido a otro, como aparecen tantos ejemplos, ¿no? En refrigeración, en calefacción. Bueno, así que
bueno, en la industria alimenticia, hay muchísimas aplicaciones en ingeniería mecánica. Bien, entonces, recordando, ¿no? Que entonces vamos a apuntar a tener esto. Cuando tenemos estas cantidades definidas en todo punto, en todo tiempo, temperatura y flujo de calor, hemos resuelto los problemas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a poder hacer el planteo de esas ecuaciones? Vamos a partir desde los principios de termodinámica. Entonces allí, las leyes más simples, el primer principio, el cambio de energía interna, ¿sí? Aquí, cambio de energía interna, va a estar compensado por un trabajo y un flujo de calor, bueno, menos P de diferencial del volumen específico, la temperatura, el cambio de entropía. Y también, bueno, esto no es de termodinámica, esto lo pueden ver a nivel global, acá no hay ninguna descripción espacial todavía. Asimismo, también la función de estado entalpía puede aparecer con su forma diferencial, cambio de entalpía. Y en caso particular de un sistema que no cambiase su volumen, nos permite determinar una propiedad de materiales que se llama el calor específico, que también lo habían hecho en termodinámica, me imagino, ¿no? Este planteo, decir que si algo no cambia su volumen, este término es nulo. Y entonces se puede definir cómo sería el calor específico a volumen constante. ¿No? Desde directo de esta ecuación 2, ¿sí? A volumen constante aparece esta derivada de la entropía. Es una definición. Y lo mismo con el calor específico a presión constante, ¿sí? Con la ecuación de entalpía. Bueno, estas son cantidades, propiedades físicas que vamos a usar mucho y son útiles para, por ejemplo, caracterizar al medio. ¿Sí? Se puede demostrar, estas son las ecuaciones de termodinámica, acá vimos dos de ellas, ¿no? Estas variables de estado, hay otras dos más ecuaciones, creo que llevan el nombre de ecuaciones de Maxwell, lo puse en el apunte, pero no valía la pena ir sobre esas sutilezas, pero tiene la demostración de cómo pueden llegar a esta expresión de aquí, ¿no? Donde la diferencia entonces de calor específico a presión constante, a volumen constante, es igual a, bueno, volumen específico y por temperatura, y los coeficientes de expansividad isobárica, es en beta sub P, aparece aquí, y de compresibilidad isoterma. En términos prácticos, quiere decir que en un gas ideal, este Cp menos Cv es R, la constante de los gases, y en sólidos líquidos, esta cantidad tiende a cero, Cp es igual a Cv en esos casos. Bien, entonces esto para una primera parte, para, no sé, recordar, refrescar estas ecuaciones y también esta propiedad física que vamos a usar. Y ahora vamos a dar algunas nociones sobre cómo se define la temperatura y cómo se definen y los flujos de calor espacialmente. Pensemos en el siguiente problema que les puse aquí. Este sea un cuadradito. Para que sea simple, pensemos en un sólido. Y de alguna forma, este sólido, la pared superior, se encuentra a una temperatura, acá le voy a haber puesto 40, no sé si se leen ustedes, pero bueno, esto es 40 vale la temperatura, y vale, supónganse, 0 en las tres paredes restantes de este cuadradito. Entonces, las isotermas se definen como aquellas curvas o superficies, depende, bueno, curvas si las consideramos en 2 dimensiones, el problema en 3 dimensiones serán superficies, en las cuales la temperatura es constante. Entonces yo recién les di la descripción de 2 isotermas, una que tiene que ver con las condiciones de borde de este problema, ¿no? Yo les dije, este borde de aquí arriba está a 40 y los 3 restantes están a 0. Entonces, si quisiéramos a ojo
dibujarnos cómo sería la evolución de la temperatura desde este lugar hasta estos tres otros, y ya tienen la primera curva, ¿no? Esta y esta especie de U, acá una U cuadrada, ¿sí? Entonces, después, si uno quisiera dibujar las restantes isotermas, y van a hacer algo del estilo, cuando están cerca de la pared, sería algo, una U así, ¿no? Como lo estoy recorriendo ahí con el mouse. Y en el otro caso sería alguna curvita cerca de esta pared, como es la de esta de 38 acá, y como es la de esta de 5 de acá. ¿Sí? Y bueno, entre el medio de esas isotermas, habrá otras que irán describiendo más o menos cómo es la evolución. Fíjense que las isotermas no se cortan. Bueno, esta parte de acá es un punto así como singular, ¿no? Tendríamos que hacer la vista gorda sobre este, no importa, a los efectos prácticos no es un gran problema. Entonces, no se cortan, decía, porque no pueden tener dos puntos, un punto, perdón, dos temperaturas. Entonces, bueno, este es podría ser una típica distribución de temperaturas con estas isotermas. Entonces, fíjense dónde piensan ustedes que es donde cambiaría más rápido la temperatura, ¿no? Y uno se pone en algún punto, ¿cómo llego más rápido desde un punto que está a temperatura 40 a otro punto de temperatura 0? Bueno, me tendría que acercar a estos puntos singulares que decía yo, pero bueno, saquemos una porción, y yo los marqué acá con estas flechas. ¿Sí? Estas flechas acá, el color de estas flechas está indicando la intensidad. Entonces, desde aquí, fíjense, el recorrido que hago para ir de 40 a 0 es bastante corto comparado con el recorrido que hago acá, desde 0 a 40. ¿Sí? Entonces, bueno, la forma en la cual cambia el campo de temperaturas, es decir, el gradiente de temperaturas, me indicará cuán más intenso será un flujo de calor, dado que el flujo de calor tiene que ver con cambios de temperatura. En forma general, ahí individualicé un pedacito de isoterma, diferencial S le puse aquí, ¿sí? Un arco o una superficie si se tratara en 3 dimensiones. Y entonces el flujo de calor será normal a la isoterma, ¿sí? Dado que en la tangencia la temperatura es constante. Bien, entonces el flujo de calor atravesará un pedacito de isoterma, y ese flujo de calor lo llamamos diferencial Q, por unidad de tiempo, bueno, diferencial Q y diferencial T, y así definimos una cantidad que llamamos densidad de flujo de calor, que sería este diferencial Q, esa cantidad de calor, dividido el arco y dividido el diferencial T. Y se escribe así en forma abreviada, Q punto, ¿sí? Densidad de flujo de calor. Entonces, cada punto del espacio de este dominio tendrá una densidad de flujo de calor distinta, ¿sí? De acuerdo a esta definición. Bueno, ¿qué tendrá que ver? ¿No? Donde nos encontremos. Acá será, no sé, baja, y acá será alta. Si quisiéramos evaluar el flujo total de calor, no solo un flujo infinitesimal a través de una pequeña superficie, tenemos que hacer una integral de Q, de esa cantidad anterior, densidad de flujo de calor, en una dada superficie, diferencial S. La convención es que si Q por N, siendo N la normal a la superficie S, es mayor a 0, entonces el calor está saliendo del sistema, esa es la convención positiva. Si está entrando al sistema, el calor será negativo. Entonces, quien formalizó estas observaciones fue Fourier, a principios del siglo XIX. Joseph, que se llamaba Joseph, que ustedes seguramente lo conocerán de matemática, ¿no? De análisis matemático, tiene muchas contribuciones. Una de las más famosas es su ecuación, pero esta ley de Fourier también, y establece entonces una relación de proporcionalidad entre el vector densidad de flujo de calor
respecto al gradiente de temperaturas. Entonces, esta expresión de aquí. Acá recién vimos un ejemplo en el cual teníamos un objeto bidimensional, si quieren, ¿no? Como que tienen distintos flujos de calor. Fíjense, ¿no? Como que está en distintos puntos, es distinto el flujo de calor. Pero en algunos casos, por ejemplo, piensen en una pared semi-infinita, por así llamarla, tendrían una única dirección de flujo de calor y se simplificaría todo esto, esta expresión se escribiría en coordenadas cartesianas. Bueno, eso lo hablaremos en la clase que viene, pero también ustedes ya casi como que lo pueden ver, ¿eh? Menos lambda gradiente de t es como la versión completa, pero sería menos lambda diferencial t diferencial x en una versión 1D, una versión muy simple para evaluar flujos de calor. Bueno, la ley de Fourier, lleva el nombre entonces de Fourier, tiene un signo negativo y está constante, lleva el nombre de conductividad térmica. Este signo nos indica que el flujo de calor irá de regiones de mayor temperatura hacia menor temperatura. Entonces, hacia el gradiente y el flujo de calor son coherentes. Bueno, este factor de proporcionalidad, bueno, es lo que decía la conductividad. Bueno, en muchos casos prácticos tiene comportamiento lineal, ¿no? Ahora veremos alguna cuestión más sobre eso. Bueno, la expresión anterior, esta lambda es un escalar, ¿no? Entonces, esto corresponde a un material isótropo, quiere decir que el comportamiento es independiente de la dirección. ¿Sí? Entonces tenemos flujo de calor, o densidad de flujo de calor, vector densidad de flujo de calor. En el anterior tenía un escalar, pero si la dirección fuera importante, por ejemplo, bueno, en muchos materiales compuestos, en maderas, en direcciones de una beta de madera, no es lo mismo que en otra, en la dirección normal a la beta, entonces tendríamos distintos comportamientos y este lambda pasará a ser, para relacionar dos vectores, un tensor. ¿Sí? Bueno, no es probable que veamos ejemplos así, pero sepamos que existen, ¿sí? En polímeros también existen problemas así que son un poco más complejos de plantear. Bueno, valores típicos de materiales y conductividades, watt, metro y Kelvin. Bueno, vamos de materiales muy conductores, los metálicos, hasta materiales aislantes, como puede ser hasta el aire. Sí, acá son valores dados a 25 grados centígrados. ¿Vale? Vean la diferencia de órdenes de magnitud de uno a otro caso. Bueno, sobre los mecanismos de conducción. Dependerá de qué tipo de material consideremos, gases, líquidos o sólidos. En temperaturas moderadamente bajas, las que usualmente trabajamos nosotros, la teoría cinética de gases permite predecir la conductividad térmica. Se podría tener una solución analítica de lambda. Sabemos de termodinámica que, bueno, esta es la ecuación, la relación entre la temperatura del material está relacionada con la agitación térmica, ¿sí? Como la energía cinética molecular. Bueno, esta W justo entonces es la velocidad molecular, M la masa de la molécula, K la constante de Boltzmann, bueno, y la temperatura. Entonces, desde la teoría cinética se llega a un resultado en el cual lambda, la conductividad, resulta proporcional a la velocidad molecular, al libre camino medio. El libre camino medio es como la distancia promedio estadística entre choques de las moléculas de gas, ¿no? Las moléculas de gas están todo el tiempo chocando unas con otras. Bueno, el calor específico, volumen constante, la densidad. Esta sería entonces
la solución analítica, y esto es algo que resulta finalmente proporcional a la raíz de la temperatura. La temperatura, bueno, aquí también, ¿no? Está dada en Kelvin, en términos absolutos. Bien, entonces tendremos una forma de calcular lambda, pero bueno, también sepan que tienen ustedes libros, ahora después vamos a ver algunos recursos como para llegar a este valor. Pero está bueno saber, ¿no? Está bueno tener órdenes de magnitud y comportamientos globales, generales de cómo son las cosas, para no trabajar mucho con la cabeza en una caja negra, que es algo que deberíamos evitar siempre. Ingenieros, también. Bien, en líquidos, como ven, ¿no? La conducción tiene que ver entonces con un cambio a nivel molecular. Entonces, en líquidos, esos cambios estarán, ya no dependerán de vibraciones entre choques de partículas, ya no chocan entre sí, sino que aquí están ligadas a la propagación de ondas elásticas. Bueno, ¿quién fue? Este fue Predvot y es difícil de pronunciar. Predvot y Telev en el 48 postuló un resultado semiempírico, en el cual se veía que lambda era proporcional a c, la velocidad del sonido, aquí el calor específico, presión constante, la densidad y la masa molecular. Entonces la velocidad del sonido, la velocidad de propagación de las ondas elásticas, es la responsable de la conducción. Bueno, y esto, recuerden, de fluidos, o si no, miren, a ver si creo que lo tenía en una página web aquí, la velocidad del sonido en líquidos, tiene que ver con el módulo de compresibilidad dividido la densidad. En sólidos, que ahí no vale esto, pero recuerden también, para dar una idea, está el módulo de Young y la densidad, o sea que tiene que ver eso con la rigidez o la elasticidad del medio, la conductividad finalmente. Bueno, por último, en conducción en sólidos se dividen dos subconjuntos grandes. El primero, el de sólidos metálicos. Allí los responsables de la conducción son los electrones libres. La transferencia de calor se llama así la conductividad electrónica. Y por otro lado, sólidos no metálicos, que no tienen electrones libres, el calor se transmite a partir de vibraciones de la red cristalina. Entonces, bueno, se llaman fonones, es la cuantificación de ese movimiento. Entonces imaginarán ustedes cuanto más estas redes cristalinas sean complejas, tendremos materiales que conducirán peor. Cuando vibren con menos facilidad, estas redes cristalinas no estén ordenadas, tendremos peores conductores. ¿Sí? Como para calificar a los aislantes y su relación con su conformación física. Bueno, entonces, la conclusión aquí es que buenos conductores de electricidad son buenos conductores térmicos, por eso recuerden la bondad del cobre anterior. Muy bien, entonces ya nos quedó claro el tema de conducción. Volvamos a este cuadrito. Aquí estaba el cobre, aluminio, hierro. Bien, el vidrio, que no tiene una... igual es alguien de materiales que tendría que ilustrar, pero sobre cómo es la conformación cristalina en el vidrio. Como para a veces integrar un poco conocimiento, no es que vamos a ir sobre materiales. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Definimos conducción y queremos ahora llegar a una ecuación general que después nos permita hacer problemas, que es lo que harían luego con Sergio. Le vamos a dar una base muy amplia para hacer algunos problemitas muy simples que harán con él. Entonces, ¿qué ecuaciones usamos para hacer problemas
ya tenemos la ecuación de, no la ecuación, perdón, la ley de Fourier, que nos relaciona flujo de calor con delta de temperaturas, una distribución de temperaturas. Pero necesitamos hallar la ecuación general de la conducción, ¿no? Entonces, lo vamos a plantear en principio para un sólido, porque nos facilita las cosas, y además porque en líquidos y gases valdrá igual siempre que no haya movimiento. Entonces, reescribimos la ecuación de conservación, o la ecuación ¿no? de energía interna, de nuevo. Entonces aquí tenemos ρ, a ver si tengo aquí, bueno, la densidad, el volumen, el calor específico. Acá era volumen constante, ¿no? Para la ecuación de energía interna, pero como es un sólido, Cp y Cv son equivalentes, y vamos a hacer Cp. Y esto era, perdón, ¿no? Esto de acá, delta U, ¿sí? El diferencial U que hemos puesto energía interna. Y acá lo consideramos dividido el instante de tiempo para definir flujos. Entonces acá aparecerá, era T diferencial S antes, ¿no? Pero bueno, en este caso va a aparecer un flujo de calor, Q punto, y se agrega en los casos en los cuales haya producción volumétrica, como generación de calor volumétrica, que es este término de aquí. Bueno, esta es como la ecuación de primer principio, explicada paso a paso. Entonces la vamos a abrir un poco para llegar a una ecuación diferencial que nos interese. Entonces vamos a considerar la extensión, la extensión espacial de esto. Bueno, este es el término, veíamos, lo podemos meter dentro de una integral de volumen. Será un término de almacenamiento, es de la energía interna. Y aquí tendríamos un término de flujo. Esto es considerando, imagínense que tienen una pelota, ¿no? Una pelota, entonces ustedes van a seguir la energía interna de dicha pelota. Por otro lado, se van a interesar por los flujos de calor. Sería este. Entonces este sería el flujo a través de la superficie de dicha pelota, que puede ser entrante o saliente. Bueno, y aparece este signo para balancear. Y por último, un tercer término que tiene que ver, como les decía, producción volumétrica de calor. En dicha pelota podrían estar sucediendo reacciones químicas adentro de la pelota. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? En el cual punto a punto tendrían producción o a veces sumideros de calor también. Podría haber sí, la reacción opuesta. Un ejemplo de esto, por ejemplo, simple es cuando ustedes usaron las masillas estas epoxilina, estas epoxipol, ¿no? Cuando mezclan dos polímeros, esa suele ser una reacción térmica, ¿no? Una reacción química volumétrica. Bueno, pues cambiarán las propiedades de ese material, pero es algo que se ve, ¿no? Tienen una especie de pelotita así en la cual adentro van produciendo calor. Una pregunta, ¿podría volver a explicar el tema del almacenamiento, que no entendí bien? Sí. Les decía que este es el primer principio, ¿no? El primer principio nos dice energía interna. El cambio de energía interna tiene que estar balanceado en sistemas en los cuales no hay trabajo, por flujos de calor y por que agregue esta producción volumétrica. ¿Sí? Entonces, por eso, la energía interna, los cambios, se pueden asimilar a un almacenamiento. Es como que allí, si yo, por ejemplo, le entrego calor, le hago producir calor, bueno, esto va a aumentar y va a almacenar en el material como un aumento, va a producir un aumento de temperatura. A eso me refiero. No sé si termino de ser claro así. Sí. Bueno. Entonces, bueno, aquí había una triquiñuela para convertir. Como acá tenemos integrales de volumen,
Y acá tenemos una integral de superficie, el teorema de Gauss, que nos lleva la divergencia de Q, ¿no? De esta función, la divergencia de esta función Q, en el volumen es equivalente al flujo. Y entonces así nos podemos sacar las integrales de volumen y nos quedará rho Cp, ¿no? El volumen ya es independiente del volumen esto. Rho Cp, la derivada de T, de la temperatura respecto al tiempo, tendrá que ser menos la divergencia del flujo de calor más el calor volumétrico, punto a punto. ¿Y qué sería esta divergencia del flujo de calor? Bueno, ahora, acá está escrito de nuevo, pasé a rho Cp del otro lado, está igual. ¿Bien? Bueno, vamos a nuestra definición de flujo de calor. Para el medio isótropo la teníamos de acuerdo a la ley de Fourier. Q es menos lambda gradiente de T. Entonces, reemplazando esta cantidad aquí adentro, la divergencia del gradiente se transforma en un laplaciano. Entonces esto nos va a quedar lambda laplaciano de T y el término de producción volumétrica. ¿Sí? Esta es, así, muy simple, la ecuación general de conducción. Bueno, con esta ecuación pueden resolver problemas. Y piénsenla de luego en términos los más fáciles, es una buena práctica, llevarlo a términos cartesianos, ¿no? El término cartesiano es la derivada segunda de t respecto de x. ¿Sí? Este de acá. Entonces se llega a una ecuación muy simple. Bueno, esta es la ecuación general de conducción y tiene casos particulares. El caso estacionario, la derivada de t de la temperatura con respecto al tiempo es 0. Bueno, tendría el laplaciano de t es menos qv dividido lambda. Eso lleva el nombre de ecuación de Poisson, que es casos estacionarios. Si además de ser estacionarios no tuvieran fuentes, no hay producción de calor volumétrica, entonces allí tienen la ecuación de Laplace, laplaciano de t igual a 0. Y bueno, esta va a ser entonces la ecuación que van a ver con Sergio, o en la clase que viene que vamos a ver de nuevo, que piénsenla en cartesianas de nuevo. La derivada de t respecto a x dos veces es igual a 0. Entonces eso da lugar a una solución de lo más simple, ¿no? Una línea recta. Que sea estacionario implica que la variación de la temperatura respecto al tiempo es nula, ¿cierto? Sí. Esta derivada parcial es nula. Perfecto. Muy bien. Y bueno, y aquí además, no tendríamos producción de calor. Entonces le decía, bueno, la ecuación de Laplace en cartesianas va a ser muy simple, va a ser líneas rectas. Entonces ustedes van a solamente necesitar poner ecuaciones de borde, condiciones de borde, de un problema geométricas, ¿no? Es decir, tengo la temperatura en tal punto de la pared es igual a algo, la temperatura en otro punto de la pared será igual a otra cosa, o el flujo de calor en tal coordenada vale algo. Esas son condiciones Dirichlet o Neumann. Lo vamos a ver la clase que viene, pero se los adelanto por si precisan. Para ahora en un rato. A las 5 daría la clase Sergio. Probablemente tengan un ratito ahí para estar. Bueno, el caso sin fuentes, el último, el término producción es nulo, entonces aquí tienen sí una ecuación no estacionaria, con una evolución también espacial aquí. Lleva el nombre de ecuación de Fourier. Fíjense que no es lo mismo la ley de Fourier, que es esta, ley de Fourier, que la ecuación de Fourier. ¿Qué es la ecuación? Fíjense, aquí aparece lambda dividido rho Cp. A veces hacen un poco de... Acá me falta el pizarrón, suelo hacer esto.
Como es de números, miren, T está a ambos lados, ¿no? Podemos decir, bueno, no me importa ahora esta parte. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de esta ecuación? La ecuación de Fourier. ¿Cuáles serán? Bueno, acá yo estoy dividiendo por un tiempo. Acá estoy dividiendo dos veces por una longitud. Estoy derivando con respecto al espacio. Entonces, esta cantidad lambda rho Cp que tenemos aquí tendrá que ser de unidades tales que, esto lo podría pasar, estoy dividiendo, rho Cp, podrían poner así, lambda dividido rho Cp, sí, es metro cuadrado sobre segundo. ¿Ah? Porque acá estoy dividiendo, perdón, acá tengo un L cuadrado, lástima, no puedo escribir, no sé si lo ven, acá tengo dividido un L cuadrado, me queda esto. Entonces ese L cuadrado lo mando para acá. Entonces me queda L cuadrado dividido, y acá divido un segundo o algo. Entonces sería metro cuadrado sobre segundo, tendría que tener las unidades de esta cosa de acá. Lambda rho Cp tiene las unidades de L cuadrado sobre segundo. Eso lo vamos a ver de nuevo, pero metro cuadrado sobre segundo. Entonces, eso son las unidades típicas de un problema de difusión. Como vieron en fluidos problemas de difusión. Ahí tenían la viscosidad cinemática. Era metro cuadrado sobre segundo. Y acá, bueno, lleva el nombre de difusividad térmica, metro cuadrado sobre segundo. Y en caso, por ejemplo, del aire, tienen órdenes de magnitud muy semejantes. Difusividad térmica y viscosidad cinemática. Una cosa así que vamos a ir igual recalcando a lo largo de las clases. Ahora, terminaba esta parte y quería mostrarles en el campus no, me fui aquí. Sí, bueno, que tienen la parte de material didáctico en la cual, bueno, tienen las clases teóricas. Acá voy a subir la de hoy, voy a reemplazar estas. Voy a subir la de hoy, ¿sí? Están las presentaciones y también las clases. Y estos cuadernos de cálculo que puse, bueno, eso lo vamos a ver. Quería mostrarles. Sí, un link que puse ahora. Si quieren ver, esto es un sitio libre que tiene un link aquí en la página, ¿no? Puse propiedades de fluidos. Entonces está construido sobre algo, un idioma que se llama Python y librerías públicas. Entonces aquí, por ejemplo, ponen nuevo, ponen un fluido. Acá por defecto ponen el agua, pero en realidad podemos editar. Y tenemos acceso a propiedades. Entonces podemos editar y decimos, bueno, quiero el aire. ¿Sí? Entonces dice propiedad 1, propiedad 2, con respecto a estas cantidades, 25 grados a 100 kilopascales, nos va a dar estas cantidades de aquí, estas propiedades, en base a fijar variables, temperatura y presión en este caso. Y si quieren ustedes pedir los valores que, por ejemplo, no quiero título de vapor, querría lo que recién veíamos, conductividad. Sí, conductividad, por ejemplo, era lo que... si no, difusividad térmica. Difusividad térmica, ¿sí? Es lo que les dije que era metro cuadrado sobre segundo. Bueno, actualizamos y ahí tenemos. ¿Bien? Este sería alfa, metro cuadrado sobre segundo, es la conductividad. Y podríamos pedir en la tercera columna, en vez de que tener la densidad, pedir les dije que era parecida a la viscosidad cinemática. Bueno, ven, más o menos, se parecen los dos numeritos. Bueno, pueden jugar mucho, pueden poner otro fluido más, nuevo. Ven aquí, editan,
miren la cantidad de fluidos que hay. Hay un montón. Butano, acetona, ácido, tienen todo esto para divertirse. Está bueno, es creo que una universidad de España, en base a esta herramienta Coolprop, ¿no? Que es gratis. Ellos armaron este sitio web, bueno, práctico así. Pero esto ustedes pueden tener acceso a todas estas librerías en lo que se dice que son, bueno, unas herramientas. No sé si está acá. Unas herramientas, decía, numéricas. No sé si está acá. Vamos a ver resolución numérica. Bueno, acá tienen uno que es a través de Colab, que es de Google. Una especie de tutorial yo les hice. Sí, que tiene que ver con la presentación de esta ecuación y de soluciones, que eso, los temas los vamos a ir abordando, pero como que la base, así no sé, obtener dibujos, perdón, gráficos y resolver problemas, está puesta ahí. Me gustaría, tal vez que podamos abordarlo, parece como si fuera programación, es programación, pero realmente es a un nivel muy básico, nada de compilar, eh, sería, yo creo, una herramienta que podrían usarla en el resto de su carrera. Sí, realmente hay muchas cosas hechas en ingeniería para Python, y muchas cosas libres sobre todo, ¿no? Bueno, después eso le vamos a dar un poco de tiempo. Acá tenía también este ejemplo. Es este mismo más prolijo. Lo voy a copiar acá, porque no sé si estaba en el link. Lo voy a copiar en el chat. ¿Quieren ver? Así que, bueno, entonces dejo de grabar.